Bienvenidos a El Vórtice del Pánico, un canal donde exploramos las profundidades de terror y te sumergimos en un mundo de escalofríos y misterios. Prepárate para adentrarte en las historias más aterradoras, experiencias paranormales y leyendas escalofriantes. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros perturbadores contenidos. Prepárate para desafiar tus miedos más profundos y sumérgete en el Vórtice del Pánico con nosotros. Suscríbete ahora. Encuentro sobrenatural en la carretera 61. Un relato real de terror nocturno. Noches frías. Eso es lo primero que recuerdo de aquel viaje. Mi nombre es Benjamin y estaba en la carretera 61, una vía olvidada que atraviesa el corazón de América, en un viejo Chevrolet que había heredado de mi padre, pero nunca hubiera imaginado lo que aquel viaje nocturno depararía. Al llegar a la última estación de servicio antes de adentrarme en la infame carretera 61, fui recibido por una anciana de rostro arrugado y ojos profundos. Ella se llamaba Margarita y resultó ser la dueña del lugar. Mientras llenaba el tanque del Chevy, me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Chico», dijo su voz cargada de un acento antiguo, «¿sabes a dónde te diriges, verdad?» Sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa que llevaba el peso de incontables años y secretos oscuros. «Hacia el norte», respondí secamente, concentrado en la bomba de gasolina. «Atravesaré la carretera 61». Su sonrisa desapareció. «Esas son aguas profundas, muchacho», susurró. «Más allá de las luces de la ciudad, esa carretera ha sido testigo de cosas que no te gustaría conocer. Accidentes que desafían toda explicación. Gente que desaparece sin dejar rastro. Es un lugar que retiene las almas de los que se han perdido en su asfalto». La anciana parecía convencida de cada palabra que decía. Yo, por otro lado, era un hombre de ciencia, de razón. No creía en fantasmas ni en maldiciones de viejas carreteras. Sonreí, tratando de ocultar mi incredulidad. «Margarita, aprecio tu preocupación, pero estoy seguro de que todo estará bien. He hecho viajes más largos y peligrosos que este». Ella asintió, aunque no pareció convencida. «Bueno, entonces», murmuró, entregándome el recibo de la gasolina. «Solo ten cuidado. Y recuerda, si ves algo extraño en la carretera, no te detengas». No tomé en serio sus advertencias. Me monté en el Chevy y continué mi camino, dejando atrás la estación de servicio. Después de abandonar la estación de servicio, me adentré en la soledad de la carretera 61. El cielo estaba despejado, la luna colgaba en lo alto como una farola celestial, y los faros de mi Chevy trazaban un camino de luz a través de la oscuridad. El ruido de los neumáticos sobre el asfalto parecía ser la única melodía que rompía el silencio de la noche. A pesar de las palabras de Margarita, me sentía en paz. La tranquilidad de la carretera solitaria tenía un encanto propio. Pero entonces, como un garabato oscuro contra el cielo estrellado, apareció una silueta en el horizonte. Al principio pensé que era un animal, tal vez un venado, atrapado en el deslumbrante brillo de los faros. Pero conforme me fui acercando, la silueta fue adquiriendo forma. Era un vehículo, y no cualquier vehículo, sino un antiguo Ford T de 1920. Mi corazón palpitó con sorpresa. ¿Cómo era posible que un coche tan antiguo estuviera en medio de la carretera a estas horas de la noche? Decidí que debía investigar. Tal vez alguien necesitaba ayuda. Tal vez un entusiasta de los coches clásicos había sufrido una avería. A medida que me acercaba, el Ford parecía cada vez más fuera de lugar, como una reliquia de otro tiempo abandonada en medio de la nada. Aminoré la velocidad, las luces de mi Chevy bañando el antiguo vehículo con su brillo. No había señales de nadie cerca, solo el viejo Ford, detenido en la carretera como un fantasma del pasado. Aún inmerso en mi incredulidad, apagué el motor del Chevy y bajé. El silencio de la noche se había vuelto más tangible. Casi podía sentirlo pesando sobre mí. Me acerqué al Ford, mis pasos resonando sobre el asfalto. La puerta del conductor estaba entreabierta, así que decidí tomar la iniciativa. Pero nada me podría haber preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Al empujar la puerta, una ráfaga de aire fétido y húmedo me golpeó la cara, como si hubiera abierto la puerta de una cripta olvidada. Pero lo que realmente me heló la sangre no fue el olor, sino lo que estaba en el asiento del conductor. Allí, inmóvil como una estatua, estaba un hombre. Su vestimenta era de otro tiempo.
Un traje de 3 piezas y un sombrero de ala ancha que debían haber sido moda hace un siglo. El rostro del hombre estaba pálido. Sus labios tenían un matiz azulado que contrastaba violentamente con el blanco de su piel. Pero lo que verdaderamente era espeluznante eran sus ojos, abiertos y fijos, reflejando la luna con una intensidad que parecía inhumana. No había vida en ellos, solo un vacío que me recordaba a la oscuridad que rodeaba la carretera. Mi cerebro me gritaba que corriera, que volviera al Chevy y pusiera tanta distancia como fuera posible entre ese hombre y yo. Pero estaba paralizado, hipnotizado por el cuadro de horror que se desarrollaba ante mis ojos. El hombre en el Ford no se movía, no respiraba. Por un momento pensé que tal vez estaba muerto, pero entonces su boca se abrió con una sonrisa lenta, casi imperceptible, y supe que había algo más en este encuentro, algo que la lógica y la razón no podían explicar. Fue en ese instante cuando comprendí que las advertencias de Margarita no eran solo leyendas. Había algo oscuro y sobrenatural en la carretera 61, y me había encontrado cara a cara con ello. El terror se apoderó de mí. Corrí hacia el Chevy, encendí el motor, pero este se negaba a arrancar. Sudando frío, miré por el retrovisor y vi al hombre del Ford de pie junto a mi ventana. Allí estaba yo, petrificado, mirando al espectro. Mis ojos estaban fijos en su rostro, pero de repente sentí una sensación inquietante, como si alguien más estuviera presente. Entonces, sentí un frío que pareciera emanar desde mi interior y extenderse a cada rincón de mi cuerpo. Fue entonces cuando lo oí, una voz, apenas un susurro, pero tan clara como si estuviera hablando directamente a mi oído. «Eres el próximo», dijo. No había emoción en la voz, solo una promesa inconfundible. El pánico se apoderó de mí. Solté la puerta del Ford y corrí hacia el Chevy. Mi corazón latía como un tambor salvaje en mi pecho. Cada latido retumbaba en mis oídos. Llegué al coche y, afortunadamente, las llaves seguían en el encendido. Giré la llave, rogando a que el motor respondiera. Y respondió. El ruido del motor rugiendo fue la melodía más dulce que había oído en toda la noche. Aceleré. El Chevy salió disparado hacia adelante. No me detuve a mirar atrás, no hasta que las luces del Ford fueran reduciéndose a un mero punto en el espejo retrovisor. Y cuando me atreví a mirar, vi al hombre del Ford parado en medio de la carretera, observándome alejarme. Estaba lejos, pero podía sentir su mirada sobre mí, como una marca ardiente. Su silueta se desvaneció en la lejanía, pero la sensación de terror permaneció. Secuestro en la carretera. Sobrevivencia en las rutas de México. Historia real de terror. Mi trabajo como camionero siempre me ha llevado a través de la serpenteante geografía de México, un país con paisajes tan diversos como su gente. Sin embargo, hay un tramo de carretera que siempre me ha inquietado, el tramo entre Monterrey y Saltillo, conocido por sus innumerables curvas y su soledad en las horas de la noche. Era una noche fría de invierno y estaba en mi ruta habitual, llevando un cargamento de Monterrey a Saltillo. La radio local transmitía una vieja canción de Juan Gabriel. Tenía una foto de mi esposa Rosalía y mi hija Isabel pegada al tablero. Las miré y sonreí, pensando en llegar a casa y abrazarlas. Entonces pude ver a alguien que parecía pedir auxilio. Un automóvil Volkswagen Escarabajo de color rojo se encontraba inmóvil, con las luces de emergencia encendidas. Me detuve y bajé del camión. Resultó ser una mujer, de cabello negro y ojos asustados. Se presentó como Carolina y dijo que su auto se había descompuesto. Decidí ayudarla. Le ofrecí llevarla a la próxima estación de servicio. Ella subió al camión agradecida y retomamos el camino, pero algo no estaba bien. Carolina parecía nerviosa. Miraba constantemente al espejo retrovisor. Al preguntarle si todo estaba bien, solo asintió y esbozó una sonrisa forzada. Fue entonces cuando sentí un golpe en la cabeza y la oscuridad me engulló. Apenas recuerdo el impacto. En un segundo estaba en la cabina de mi camión, mirando el espejo retrovisor hacia Carolina, y al siguiente todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, mi cabeza latía con un dolor punzante y mis ojos luchaban por enfocar. Estaba tumbado en el suelo de la caja de mi camión, con las manos y los pies atados y una mordaza en la boca. El sabor metálico de la sangre llenaba mi boca, y el sonido de voces murmurando llenaba mis oídos. Abrí los ojos con dificultad y me encontré mirando a Carolina y a un hombre que no reconocí. Era alto, con hombros anchos y una expresión severa en su rostro curtido. Hablaban con susurros, pero pude captar palabras aquí y allá. Rescate, dinero, pronto. Un nudo de pánico se formó en mi estómago. Había sido secuestrado. Carolina se veía diferente ahora.
Su miedo se había transformado en una mirada de dureza y determinación. Me miró y sus ojos no mostraban ninguna señal de remordimiento que había expresado antes. Al lado de Héctor, ella parecía pequeña y frágil, pero no había duda de que era tan peligrosa como él. Intenté moverme, pero las cuerdas que me ataban eran fuertes y estaban bien apretadas. Cada movimiento enviaba un estallido de dolor a través de mi cabeza y hacía que las luces brillantes danzaran ante mis ojos. Me quedé quieto, tratando de procesar mi situación. Estaba en medio de la nada, atado en la parte trasera de mi propio camión, a merced de 2 secuestradores. El miedo y la desesperación amenazaban con apoderarse de mí. Pero pensé en Rosalía e Isabel. Necesitaban que volviera a casa. Necesitaba sobrevivir. Así que, a pesar del dolor, a pesar del miedo, comencé a trazar un plan. No sabía cómo, pero estaba decidido a escapar. No iba a permitir que Carolina y Héctor determinaran mi destino. Aún tenía esperanza, y mientras tuviera eso no me rendiría. Mi mente trabajaba a 1000 por hora mientras me encontraba en la parte trasera de mi propio camión, atado y con un miedo creciente. Carolina y el hombre, a quien ella llamaba Héctor, parecían discutir entre ellos en voz baja. Con cada mención de rescate, sentía un escalofrío de terror. Tras lo que pareció una eternidad, el camión se detuvo. Carolina se acercó a mí con una mirada de lástima. «Lo siento, Andrés», dijo, utilizando mi nombre que había visto en la licencia que llevaba en mi billetera. «Nunca quise que esto sucediera». Pero las disculpas no cambiaban mi situación. No sabía si sobreviviría para ver a Rosalía e Isabel otra vez. Esa idea me llenaba de un desespero más profundo que cualquier miedo a Héctor o a la situación en la que me encontraba. Al caer la noche me dejaron solo en la parte trasera del camión. Pude escuchar sus voces distantes, sus risas y el crepitar de un fuego. Inspirado por el amor de mi familia, comencé a forcejear contra las ataduras. Las cuerdas se clavaban en mi piel, pero el dolor era insignificante comparado con el pensamiento de no volver a ver a mi familia. Después de lo que pareció una eternidad, sentí que una de las cuerdas cedía. Con un último esfuerzo logré liberar una de mis manos. Mi corazón latía con fuerza mientras trabajaba en las demás ataduras. Una vez libre, sabía que tenía que actuar con rapidez. Me arrastré silenciosamente hacia la cabina del camión, rezando para que Héctor y Carolina no me descubrieran. Al llegar, busqué las llaves y para mi alivio estaban en la ignición. Arranqué el motor. El ruido del camión rugiendo me hizo temer que Héctor y Carolina se percataran de mi huida. Pisando el acelerador a fondo, el camión se lanzó por el camino, alejándome de mis captores. Mientras la distancia entre nosotros crecía, me permití respirar un poco más tranquilo, pero el miedo y la ansiedad no desaparecieron por completo hasta que vi las luces de Saltillo en el horizonte. La oscuridad de la carretera entre Monterrey y Saltillo nunca se sintió tan aterradora y a la vez tan acogedora. En su inmensidad estaba mi camino a casa, a la seguridad. A medida que las luces del campamento de mis captores desaparecían en la distancia, supe que había sobrevivido a la peor noche de mi vida. Si eres amante del género del terror y disfrutas explorando lo desconocido, el Vórtice del Pánico es el lugar perfecto para ti. Suscríbete y únete a una comunidad de valientes exploradores del miedo que están dispuestos a desafiar sus propios límites. No te pierdas los escalofriantes episodios que te esperan en cada video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las nuevas historias que te dejarán sin aliento.